La humedad pegajosa de Camagüey era un presagio, una señal temprana de que el idealismo revolucionario se estaba pudriendo. Apenas habían transcurrido 10 meses desde que las barbudas columnas de la Sierra Maestra celebraron la victoria sobre Batista, y el hedor a traición ya flotaba sobre el cuartel Agramonte. En ese momento, en la noche del 20 de octubre de 1959, el comandante Hubert Matos, una de las figuras más veneradas de la revolución, ya no vestía el uniforme de la victoria. Vestía la mortaja de la lealtad traicionada. Hubert Matos, un antiguo maestro rural que cambió la tiza por el fusil, había sido el arquitecto militar clave en la provincia de Oriente, el hombre que solidificó las conquistas y abrió el camino para el triunfo final. Él no era un arribista político, era un idealista que creyó ciegamente en la promesa de elecciones libres y la restauración de la democracia. Su vínculo con Fidel Castro no era solamente jerárquico, estaba forjado en las privaciones de la guerra de guerrillas, una hermandad de sangre que en la euforia inicial parecía inquebrantable. Sin embargo, Matos fue uno de los primeros en detectar la deriva totalitaria. Vio el aumento de los fusilamientos sumarios, la infiltración rampante de la ideología comunista en los altos mandos y, crucialmente, la supresión sistemática de cualquier voz disidente. Su crimen no fue conspiración, sino clarividencia. Él tomó una decisión que resultaría fatal: la dimisión. Envió a Fidel una carta no de desafío, sino de súplica para que se respetara el juramento original de la revolución. Quería marcharse en paz, sin conflicto. Pero en la maquinaria de poder que Fidel Castro estaba construyendo, la disidencia no era tolerada, y la honestidad era una forma de sedición, la renuncia de un héroe de guerra y más aún de uno que comandaba la provincia militar más importante, equivalía a dinamitar la fe popular. Se necesitaba no solo su arresto, sino su aniquilación simbólica. Matos fue atraído al cuartel, no para una reunión, sino para ser inmovilizado y convertido en el primer gran ejemplo del costo de la deslealtad. Su rostro, hasta ayer grabado en la historia como liberador, estaba siendo preparado para el borrado. Su destino no era solo la cárcel, sino la invisibilidad histórica, una advertencia brutal a cualquier otro camarada que se atreviera a cuestionar la línea del partido. Para comprender cómo una amistad forjada en la guerra se convierte en el odio más frío del Estado, y para entender la historia y no repetir sus errores, suscríbete y acompáñanos en este análisis detallado de la caída del comandante Hubert Matos. El camino a la celda de Camagüey fue pavimentado con el fervor y el sacrificio de un hombre que creía en el poder de la educación y en la justicia social. Hubert Matos Benítez no era un militar de carrera ni un ideólogo fanático. Era ante todo un humanista. Nacido en 1918 en Yara, Oriente, su trayectoria antes de la Revolución se centró en la docencia. Fue maestro rural, conocía de primera mano la pobreza de la Cuba profunda, y su motivación para la lucha no era la riqueza ni el poder, sino la reforma agraria y la democracia parlamentaria. Él representaba la columna vertebral moral de aquellos que se alzaron contra el dictador Fulgencio Batista, personas honestas que buscaban un futuro diferente para su nación. Cuando Fidel Castro lanzó su asalto fallido al cuartel Moncada en 1953, Matos se encontraba en La Habana, estudiando para obtener un doctorado en pedagogía. Aunque inicialmente cauteloso, pronto se sintió atraído por el idealismo de los jóvenes rebeldes. Tras el exilio de Castro en México, Matos se convirtió en una pieza crucial de apoyo logístico. Su primer gran acto de lealtad fue una proeza que muy pocos habrían intentado: la organización de un envío masivo de armas y suministros desde Costa Rica a Cuba, una operación que culminó con un desembarco exitoso en 1957. Este cargamento fue vital para que la pequeña y maltrecha columna de Castro en la Sierra Maestra pudiera rearmarse y sobrevivir. Sin Matos, la continuidad de la lucha guerrillera habría sido mucho más precaria, si no imposible. Esa audaz operación catapultó a Matos al corazón del movimiento 26 de julio. Una vez en la sierra, su inteligencia táctica y su liderazgo natural brillaron. Matos no solo comandaba la columna 9 Antonio Guiteras, él entrenaba a los nuevos reclutas, infundiéndoles disciplina
y el espíritu de la lucha democrática. Era un líder que cuidaba a sus hombres, ganándose el respeto de las comunidades campesinas y la admiración de sus superiores. Fidel Castro, reconociendo su valía innegable y su popularidad entre las bases, lo ascendió a comandante, el grado más alto de la guerrilla. Matos se convirtió, de facto, en el segundo o tercer hombre más influyente del movimiento, una relación tan cercana que a menudo se sentaba junto a Fidel para trazar estrategias, discutir el futuro político de la isla y compartir las penurias de la montaña. Tras la caída de Batista en enero de 1959, la importancia de Matos se magnificó. Se le otorgó la jefatura militar de la crucial provincia de Camagüey, la región central de Cuba, un bastión de la resistencia anticomunista y un punto neurálgico para la naciente Fuerza Aérea Revolucionaria. En el triunfal desfile de La Habana, Matos desfiló junto a los líderes más prominentes. Había cumplido su misión. La dictadura había caído. Sin embargo, el maestro rural, ahora convertido en comandante, pronto descubrió que la victoria tenía un sabor amargo. La promesa de la democracia se desvanecía rápidamente, reemplazada por la sombra de un nuevo yugo ideológico que Matos había jurado combatir. La lealtad ciega que había ofrecido a la revolución estaba a punto de chocar violentamente con la lealtad a sus propios principios democráticos. El hombre que ayudó a construir el nuevo poder estaba a punto de convertirse en su primera víctima simbólica. La euforia de 1959 se disipó tan rápido como la niebla matutina en la sierra. En los meses que siguieron al triunfo, mientras el pueblo celebraba la caída de Batista, Hubert Matos, desde su posición estratégica en Camagüey, empezó a notar una tendencia inquietante. El vacío de poder estaba siendo llenado no por los demócratas y liberales que habían luchado junto a él, sino por cuadros del Partido Socialista Popular, PSP, el Partido Comunista Cubano, y por figuras leales a la línea dura de Fidel y Raúl Castro. Matos no era un enemigo de la izquierda reformista, pero era visceralmente contrario al totalitarismo y a la subordinación de la soberanía cubana a intereses geopolíticos extranjeros. Su preocupación inicial se centró en los nombramientos clave. Vio cómo Fidel Castro, de manera sistemática, colocaba a individuos de probada militancia comunista o de absoluta obediencia personal en posiciones de control sobre el ejército, las milicias y, sobre todo, los órganos de inteligencia. En Camagüey, esta tensión era particularmente aguda. Matos controlaba la provincia, pero bajo su mando se infiltraban elementos ideológicos que no respondían a su autoridad, sino directamente a La Habana y, en algunos casos, a la emergente estructura de poder de Ernesto Che Guevara y Raúl Castro. El punto de inflexión llegó con la purga de Manuel Urrutia Lleó, el presidente provisional. Urrutia, un respetado juez que había validado la legitimidad de la revolución, fue despojado de su cargo en julio de 1959, acusado veladamente de contrarrevolucionario por oponerse a la creciente influencia comunista. Para Matos, esto no era solo un cambio de gobierno, era una declaración de intenciones. El que disintiera, sin importar su currículum revolucionario, sería aplastado. En ese momento, Matos se dio cuenta de que la revolución, lejos de buscar la libertad prometida, se dirigía inexorablemente hacia la dictadura de partido único. Matos intentó abordar el problema de manera interna y privada. Escribió cartas a Fidel, documentando la actividad de los comunistas dentro de las Fuerzas Armadas bajo su mando, señalando cómo estos individuos estaban socavando la moral y desviando la ideología fundacional del movimiento. Insistía en que la revolución debía mantener su rostro democrático y no hipotecar su futuro a Moscú. Castro, en lugar de tranquilizarlo, comenzó a responder con evasivas, dilaciones y, finalmente, con una hostilidad velada. El comandante, antes elogiado por su valentía, ahora era visto como una molesta piedra en el zapato del proceso de consolidación del poder total. La camaradería de la sierra se había evaporado. Ahora solo quedaba la fría relación entre un líder totalitario y un subordinado que, ingenuamente, aún creía en la ética revolucionaria. La deriva era innegable. La maquinaria del Estado cubano estaba dejando de ser un vehículo de liberación
para transformarse en un instrumento de control ideológico. Matos ya no estaba mirando a un aliado, sino a un adversario que usaba el manto de la revolución para imponer su voluntad. Este cambio de marea no solo selló el destino de Matos, sino el de toda la Cuba que había soñado con la libertad. La primavera de 1959 dio paso a un otoño cargado de sospecha y miedo. Fidel Castro, ya consolidado como primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, operaba bajo la lógica de que la única amenaza legítima al Estado venía de aquellos que criticaban su viraje ideológico. En su mente, Matos ya no era un héroe, sino el epicentro de una potencial contrarrevolución burguesa, respaldada por intereses externos. La paranoia no era solo un rasgo personal de Castro, sino una herramienta de gobierno. Cualquier crítica a la dirección comunista era automáticamente etiquetada como traición a la patria y financiamiento estadounidense. La situación de Hoover Matos en Camagüey se volvió insostenible. Sus oficiales leales le reportaban que agentes de la seguridad del Estado y miembros de la célula comunista local estaban abiertamente socavando su autoridad, esparciendo rumores sobre su desviación ideológica. Matos, sintiendo que su honor militar y su compromiso con la revolución estaban siendo utilizados y distorsionados, decidió que no podía continuar como parte de una estructura que traicionaba sus valores fundacionales. El 19 de octubre de 1959, Hoover Matos escribió una carta formal de renuncia a Fidel Castro. No era una rebelión armada, era un acto de conciencia. En el documento, con la dignidad que siempre lo caracterizó, Matos explicaba su incapacidad para aceptar la introducción del comunismo en el ejército y el gobierno y solicitaba el relevo de su mando, pidiendo que se le permitiera regresar a su vida civil como maestro rural. Adjunto a su carta, firmaron 22 de sus principales oficiales en Camagüey, compartiendo la misma objeción moral. El impacto de la renuncia fue sísmico. Fidel Castro comprendió de inmediato que permitir que Matos se fuera en paz sería una admisión de que existía una crítica legítima al rumbo del país. Si Matos se iba, otros seguirían. La fachada de unanimidad ideológica se desmoronaría. La respuesta de La Habana fue inmediata y contundente: convertir la dimisión honorable en un acto de sedición, una conspiración golpista. Fidel ordenó a Matos que se presentara de inmediato en Camagüey para una reunión. Este encuentro no sería una discusión, sino una emboscada política y militar. Para asegurar la efectividad del arresto y desmoralizar a cualquier posible resistencia, Fidel decidió presentarse personalmente en Camagüey, acompañado por figuras de lealtad incuestionable: el comandante de la Fuerza Aérea, Pedro Miret, y su hermano, Raúl Castro. La trampa estaba puesta. Matos, que aún creía en el diálogo entre compañeros de armas, asistió al cuartel. En lugar de encontrar una mesa de negociaciones, encontró una turba vociferante, agitada por los elementos comunistas que habían sido instruidos para gritar «paredón» al pelotón de fusilamiento contra él. El 21 de octubre, rodeado por tropas leales a Castro y ante una multitud manipulada, Matos fue desarmado y puesto bajo arresto. Su delito era evidente: el de ser un hombre honorable que prefirió la verdad a la obediencia servil, un error imperdonable en la naciente dictadura. El encierro de Hoover Matos comenzó en la prisión de La Cabaña, la imponente fortaleza colonial que se había convertido en el principal centro de detención y ejecución de la revolución. Su arresto fue manejado con una prisa calculada, diseñado para ser un espectáculo de fuerza. La acusación oficial que se lanzó contra él fue de traición y sedición. Lo que siguió no fue un proceso judicial, sino un intento prolongado y metódico de quebrar su espíritu y forzarlo a retractarse públicamente, legitimando así el giro ideológico del régimen. El interrogatorio a Hoover Matos no dependía de la violencia física brutal, prohibida en este análisis, sino de una tortura psicológica mucho más sofisticada. Los oficiales de la seguridad del Estado se centraron en despojarlo de su identidad y su reputación. Lo confrontaron con pruebas fabricadas que lo vinculaban con la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y los exiliados batistianos, afirmaciones absurdas que deshonraban su historial de lucha.
El objetivo no era obtener información, sino su colaboración en la farsa política. Fidel Castro, en un intento de reafirmar su control, llegó a visitar personalmente a Matos en prisión. El encuentro, narrado posteriormente por Matos, fue una conversación tensa entre dos hombres que alguna vez compartieron una trinchera. Castro le ofreció la salida. Si Matos se retractaba, si declaraba públicamente que se había equivocado al denunciar el comunismo, y si aceptaba que su renuncia había sido un error de juicio, sería liberado y reintegrado al cuerpo militar. Era la oferta de salvarse a costa de su alma moral. Matos se negó categóricamente, reafirmando que su única lealtad era a los principios democráticos. Esta negativa fue el clavo final en el ataúd de su libertad. La presión se incrementó. Matos fue sometido a meses de aislamiento. Las condiciones de la prisión eran deliberadamente insalubres, diseñadas para diezmar la salud física y mental. El mensaje era claro: la resistencia ideológica sería castigada no solo con el encierro, sino con el borrado progresivo de la propia existencia. Mientras Matos languidecía, el aparato de propaganda cubano trabajaba horas extras para pintar al comandante caído como un traidor y lacayo imperialista, tachando su nombre de los manuales de la revolución. Su rostro comenzó a desaparecer de las fotografías oficiales publicadas en el periódico Granma y de los murales. Esta fase de aislamiento y degradación es crucial para entender el mecanismo totalitario. No solo se castiga el acto de disidencia, sino que se destruye el concepto de disidencia misma, transformando al opositor en un monstruo. Matos, el maestro rural que luchó por la democracia, se convirtió, en la narrativa oficial, en el primer gran agente doble de la CIA dentro del ejército revolucionario. Pero esta narrativa no debe engañarnos. El verdadero drama no era la culpabilidad de Matos, sino el terror del régimen ante la verdad. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Creen que la historia juzgó justamente a Uber Matos al ser condenado por traición por el mismo gobierno que él ayudó a instalar? Dejemos la respuesta en los comentarios. Después de meses de encarcelamiento e intentos fallidos de coacción psicológica, el régimen de Fidel Castro decidió que era hora de escenificar el juicio de Uber Matos. Este evento, que comenzó el 11 de diciembre de 1959, no buscaba establecer la verdad o la justicia. Era un teatro político cuidadosamente orquestado, destinado a legitimar la nueva dirección ideológica ante la opinión pública nacional e internacional. El escenario del juicio fue la sala principal de la cabaña. El tribunal militar estaba compuesto por jueces absolutamente leales al régimen, y la defensa de Matos era poco más que simbólica. La acusación principal se basaba en la presunta intención de Matos de provocar una sublevación armada en Camagüey, supuestamente coordinada con elementos batistianos. Sin embargo, las pruebas presentadas eran débiles y circunstanciales, centradas en la renuncia de los oficiales y la crítica pública a la infiltración comunista. Lo que convirtió este juicio en una farsa histórica fue la intervención directa de los líderes de la revolución. El propio Fidel Castro, actuando como testigo principal y como una suerte de fiscal supremo no oficial, se presentó en la sala. Durante horas, Castro no se limitó a ofrecer testimonio. Pronunció un extenso discurso político, utilizando el estrado para denunciar no solo a Matos, sino a toda forma de disidencia ideológica. El primer ministro usó la plataforma para redefinir el concepto de lealtad, sentenciando que, a partir de ese momento, la lealtad al partido y a la figura del líder era sinónimo de patriotismo. Castro insistió en que Matos, con su crítica a la presencia comunista, estaba haciendo el juego al enemigo yanqui. En un momento crucial, Matos intentó defenderse y exponer su postura, insistiendo en que solo se había adherido a los principios democráticos originales de la revolución. El comandante Matos declaró que no se consideraba un traidor, sino un testigo de la traición a los ideales de la sierra. Su intento de réplica fue rápidamente sofocado por el tribunal y por la presión de los asistentes que abarrotaban la sala, muchos de ellos miembros de las milicias o del aparato de seguridad. La aparición más sorprendente fue la de Raúl Castro y Ernesto Che Guevara, quienes también testificaron, aunque sus declaraciones se enfocaron más en deslegitimar las motivaciones de Matos
que en presentar pruebas concretas de sedición. El mensaje era unánime. El poder absoluto de la revolución no toleraría fisuras internas. Este no fue un juicio legal, fue una reafirmación performativa del poder del Estado sobre el individuo. Al final de este simulacro judicial, el tribunal militar, actuando bajo órdenes claras de la cúpula, declaró a Huber Matos culpable de traición y sedición. La sentencia no fue la pena de muerte, a pesar de que el Che Guevara había abogado por el fusilamiento como medida ejemplarizante. Fidel Castro decidió, en cambio, una condena que se consideró incluso más cruel y políticamente funcional: 20 años de prisión, la pena máxima. La intención era doble: evitar la condena internacional que habría generado el fusilamiento de un héroe de guerra y utilizar a Matos como un fantasma viviente para intimidar a futuros disidentes. La pena de 2 décadas no solo buscaba castigar, sino borrar una vida entera de la historia activa. Aunque la sentencia de Huber Matos fue de 20 años de reclusión, lo que comenzó el 15 de diciembre de 1959 no fue una simple condena carcelaria, sino una ejecución prolongada de su existencia política y personal. Su calvario se extendió por 2 décadas, un periodo marcado por la resistencia estoica de Matos a renunciar a su postura. Matos fue trasladado a algunas de las prisiones más infames de Cuba. Pasó la mayor parte de su condena en la prisión del Castillo del Príncipe en La Habana y posteriormente en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Boniato era conocida como una de las cárceles más duras del hemisferio, una institución de castigo implacable utilizada para quebrar a los prisioneros políticos. Las condiciones eran extremas, diseñadas para deshumanizar a los reclusos. El comandante Matos fue sometido a largos periodos de aislamiento total, sin acceso a luz solar, libros o contacto familiar, a menudo por meses e incluso años. Su salud se deterioró gravemente. Sufrió de tifus, tuberculosis y diversas dolencias causadas por la malnutrición y la falta de higiene. A pesar de su estado físico, las autoridades carcelarias mantuvieron la presión psicológica con la esperanza de que finalmente cediera y firmara una retractación. Los carceleros, bajo la instrucción de los altos mandos, se ensañaron con Matos. En varios momentos fue encadenado y golpeado, no por desobediencia, sino simplemente como recordatorio de su impotencia. Las autoridades sabían que Matos era un símbolo para la oposición interna y para la disidencia en el exilio, y por lo tanto, su sufrimiento debía ser ejemplar. Matos, sin embargo, encontró fuerzas en su convicción. Se negó sistemáticamente a participar en los programas de reeducación política. Su resistencia pasiva, su negativa a usar el uniforme de prisionero común y su inquebrantable adhesión a sus principios lo convirtieron en un faro moral para otros presos políticos que lo veían como la personificación de la dignidad revolucionaria traicionada. El régimen intentó silenciarlo de todas las maneras posibles. Hubo períodos en los que se le negó la atención médica esencial y su familia fue constantemente acosada. En un giro perverso de la justicia, Matos se vio obligado a vivir más tiempo en la miseria y el aislamiento impuestos por sus antiguos camaradas que el tiempo que había pasado luchando junto a ellos en la Sierra Maestra. Su vida en prisión no fue solo un castigo, sino un intento de borrarlo lentamente, de convertirlo en un cadáver viviente sin voz ni influencia. El comandante Huber Matos cumplió la totalidad de su condena de 20 años, sin reducción de pena ni clemencia. El 21 de octubre de 1979, el día en que su sentencia expiró, fue liberado y expulsado inmediatamente de Cuba, exiliado a Costa Rica. Su liberación no fue un acto de gracia, sino el cumplimiento estricto de la condena impuesta. Matos emergió de la cárcel como un fantasma del pasado, un testimonio viviente del coste de la disidencia, llevando consigo las cicatrices físicas y emocionales de 2 décadas de tiranía, pero con la moral intacta. La ejecución de su vida pública había concluido. Ahora comenzaba la ejecución de su memoria. La liberación de Huber Matos en 1979 marcó el fin de su encarcelamiento físico, pero intensificó la campaña de su encarcelamiento histórico. El régimen cubano implementó un sofisticado proceso de damnatio memoriae.
el borrado de la memoria histórica, asegurando que las futuras generaciones de cubanos crecieran sin saber de la existencia de uno de los héroes clave de su propia revolución. La maquinaria de propaganda estatal, operando a través de los medios controlados y el sistema educativo, trabajó diligentemente para eliminar toda referencia a Huber Matos. En los libros de texto de historia, la columna 9, Antonio Guiteras, la unidad que él comandó con distinción, fue mencionada, pero su liderazgo fue convenientemente omitido o atribuido a otros comandantes leales. Si se mencionaba su nombre, era únicamente en el contexto del juicio de 1959, donde se le presentaba de forma sucinta como un traidor que intentó sabotear la revolución en sus inicios, un agente reaccionario desenmascarado a tiempo. El borrado visual fue particularmente notable. Las fotografías históricas eran un objetivo primordial. En las imágenes de la Sierra Maestra o del desfile de la Victoria en La Habana, donde Matos aparecía visiblemente al lado de Fidel Castro y otros líderes, su figura fue meticulosamente eliminada. El retoque fotográfico, aunque rudimentario para los estándares modernos, se utilizó para manipular el registro visual, creando una realidad donde Matos nunca existió en la cúpula revolucionaria. Su imagen fue literalmente extirpada del pasado oficial, convirtiéndolo en un fantasma digital antes de que existiera el concepto de manipulación digital. Esta estrategia de invisibilidad tenía un doble propósito. Primero, protegía la narrativa de unanimidad ideológica, evitando preguntas incómodas sobre por qué uno de los héroes más valientes de la revolución había pasado 2 décadas en las cárceles del nuevo gobierno. Si Matos nunca existió como líder legítimo, su condena se convertía en la simple neutralización de un espía infiltrado y no en la purga de un camarada por motivos ideológicos. Segundo, y más importante, servía como una advertencia implícita. Si el comandante Matos, el amigo personal de Fidel y el héroe de Camagüey, podía ser borrado de la historia de la nación, ¿qué destino esperaba a cualquier ciudadano común que osara levantar la voz? Incluso después de su exilio, el régimen continuó minimizando y desprestigiando su figura. En el exilio, Matos se dedicó a denunciar el totalitarismo cubano, manteniendo un registro histórico de lo ocurrido y publicando sus memorias, Cómo llegó la noche, un documento crucial que contrarrestaba la narrativa oficial. Para el gobierno cubano, Matos en el exilio seguía siendo una molestia que debía ser sistemáticamente ignorada, esperando que el paso del tiempo y la falta de contacto con la isla diluyeran su relevancia. El legado de Huber Matos, por lo tanto, se mantuvo vivo fuera de Cuba, en los círculos del exilio y en los archivos históricos internacionales, mientras que dentro de su propio país, su nombre se convirtió en un silencio, un hueco incómodo en el relato oficial, demostrando el poder aterrador de un Estado capaz de reescribir la memoria colectiva a voluntad. La vida de Huber Matos, finalizada en 2014 a la edad de 95 años en Miami, se ha convertido en un potente barómetro para medir la diferencia entre la promesa revolucionaria y su terrible realidad. Hoy, con la perspectiva del tiempo y el acceso a los archivos históricos fuera del control estatal, el veredicto sobre Matos es claro. No fue un traidor a la patria, sino un mártir de la lealtad a los ideales democráticos. Su figura simboliza el punto de quiebre de la Revolución cubana, el momento exacto en que la lucha por la libertad se transformó en la consolidación de un poder monolítico. Matos no se opuso a los cambios sociales ni a la justicia agraria. Su rechazo fue al abandono de la soberanía y la imposición de una ideología foránea y totalitaria. Él fue el primero de los grandes líderes revolucionarios en pagar el precio por señalar la traición interna. Su condena de 20 años, sin un solo día de indulto, atestigua la inflexibilidad del régimen de Castro para tolerar la integridad moral y la crítica. La persistencia de Matos en prisión, su negativa a doblegarse, lo elevó de simple prisionero a símbolo de la resistencia. Los historiadores contemporáneos que estudian el fenómeno de las purgas políticas en regímenes comunistas señalan a Matos como un caso de estudio clásico de cómo los líderes carismáticos, que representan un riesgo ideológico para el poder central, deben ser no solo neutralizados, sino deshumanizados,
Su calvario de 2 décadas fue un mensaje inequívoco a la élite militar: la obediencia es total, o la aniquilación histórica será la recompensa. El legado de Matos no se encuentra en las páginas de los libros de texto cubanos, sino en el testimonio de los exiliados y en los archivos que el régimen intentó incinerar. Representa la voz silenciada de todos aquellos que lucharon por una Cuba democrática y que fueron traicionados por sus propios camaradas. La ironía final reside en que, a pesar de todos los esfuerzos del Estado por borrarlo, la permanencia de su historia es una de las pruebas más condenatorias contra la narrativa oficial cubana. El nombre de Uber Matos, aunque prohibido en La Habana, resuena como un recordatorio de que las revoluciones, al igual que los individuos, pueden traicionar sus propios principios. Su vida es una lección severa sobre cómo el culto a la personalidad y la paranoia política pueden devorar a sus propios hijos, sin importar el heroísmo de su pasado. El costo de esta traición fue una nación entera sumida en la oscuridad ideológica. Recordar la historia de Uber Matos es un acto de justicia y un imperativo educativo. La única forma de evitar que la tiranía se repita es garantizando que sus víctimas y sus nombres nunca sean olvidados. Si te ha parecido importante este análisis sobre el borrado histórico y la traición ideológica, suscríbete al canal y comparte este video para que la memoria del comandante Matos y de tantos otros caídos del poder no se pierda. Recordar es la única forma de evitar que esto vuelva a pasar.